El día de hoy vamos a hablar sobre la filosofía. Entonces vamos a hacer un repaso. Estas son preguntas fijas muchas veces en los exámenes que tenemos. No solamente en el examen en el cual nosotros vamos a llevar, sino también preguntas fijas que vienen en las universidades. Por ejemplo, Universidad San Marcos, Villarreal. Entonces son muy comunes para poder, ¿qué cosa? Postular, ¿no? Dentro de el rubro que nosotros podemos tener. Pues, la primera pregunta que valga en verdad y es necesario tomar en cuenta aquí, es la siguiente. ¿El esclavismo fue la condición principal para el surgimiento de la filosofía en Grecia? ¿De qué forma surgió el esclavismo? A ver, si nosotros nos enteramos y conocemos un poco sobre el esclavismo, vamos a darnos cuenta que el esclavismo fue determinante para que pueda existir la filosofía. Como ustedes sabrán, esta palabrita para nosotros es necesario y vital. Es necesario y vital. Entonces, tomando en cuenta dicha palabrita, el esclavismo, ¿qué va a ser, profe? Va a ser la condición principal para el surgimiento de la filosofía en Grecia, porque hay que entender que el esclavismo es un modo de producción. Profe, ¿y qué es un modo de producción? Un modo de producción es la forma en cómo se genera una sociedad, su manera de organización económica. Esto nos va a conllevar a que aquí, de partir de este momento, va a existir dos tipos de clases. Las clases dominantes y las clases dominadas. En otras palabras, las clases opresoras y las clases oprimidas. Entonces, cuando en la sociedad se divide en dos, entre las clases opresoras y las clases oprimidas, vamos a encontrar aquí que sucede lo siguiente. El trabajo se va a dividir. Entonces, las clases opresoras van a tener la parte intelectual, van a poder reflexionar, van a poder cuestionarse porque va a haber un momento de ocio. Entonces, pero la gente que estaba oprimida bajo el sometimiento de las clases opresoras tendrá que trabajar, tendrá que realizar actividades manuales. Entonces, dicho de esta manera, la respuesta aquí sería ¿cuál? La alternativa D, ya que dividió el trabajo en intelectual y manual. Las clases opresoras se dedicaban al trabajo intelectual y las clases oprimidas al trabajo manual. Entonces, esto es interesante conocer porque ahí nos damos cuenta cómo la filosofía nació en el esclavismo, nació cuando las sociedades esclavistas tomaron el control supremo de los modos de producción. Pero esto no que solamente va a quedar así. Ello lo vamos a conllevar ahora en la pregunta 2. Según la versión del poeta Todo en su teogonía, Afrodita nació de la espuma formada en el mar de los genitales de Urano, cuando su hijo Crono, después de castrarlo, lo arrojó al mar. Entonces, esto es algo mítico. Esto es algo mítico, por si acaso. La pregunta es, ¿qué clase de mito se muestra en el texto anterior? Nosotros hemos visto esto. Tenemos cuatro tipos de mito. El cosmogónico, te comento, tienes que saber que aquí en en el cosmogónico, la palabra es cosmos. La palabra cosmos significa tierra, mundo, origen del mundo. ¿Podría ser eso? No. Heroico.
Tampoco, porque no habla de un héroe, como por ejemplo nosotros hemos visto a Prometeo encadenado, en la cual él luchaba y se iba contra todo este grupo de dioses cuando él quita a los dioses el fuego y le da a los hombres. No es heroico. Pero tenemos el mito escatológico. La palabra escatología es un término griego que significa estudio de los últimos tiempos. ¿Puede ser correcto eso? No. Entonces, ¿cuál es el mito? Si te das cuenta tú, vamos a ver aquí que en este mito habla de Afrodita, que Afrodita dice que fue producto de Urano y su hijo Crono. Entonces, Afrodita, Urano, que dice que nació de la formación de dice, de la espuma formada en el mar de los genitales de Urano, Crono, el dios del tiempo, Afrodita, la diosa del amor. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De los dioses. Entonces, ¿cómo se originaron los dioses? Por ende, aquí el mito sería teogónico. Muy bien, Joao. Excelente. El mito sería teogónico. No te olvides. La segunda pregunta es la B de bebé. No te olvides. Hay una frase muy conocida por nosotros. Dice, solo sé que nada sé. Eso lo dijo Sócrates hace más de 2000 años. ¿Qué buscaba afirmar Sócrates con dicha aseveración? A, dice, solo sé que nada sé. A, ¿sabe que sabe? No. B, ¿no sabe que sabe? Tampoco. C, ¿conoce de todo? No. Y D, ¿sabe que no sabe? ¿Cuál es? Solo sé, D, nada sé. ¿Cuál sería? D, Muy bien. ¿Tu nombre cuál es, jovencito? Excelente. yo. Muy bien, exacto. Es ¿cuál? Sabe que no sabe. Eso es lo más importante, saber que tú no sabes. Porque mientras más conozco, me entero que no sé. Por eso Sócrates dijo, solo sé que nada sé. La pregunta sería entonces, mientras más tenga yo conocimiento de las cosas, esto me conlleva a que mientras vea cómo es el universo, el cosmos, entonces de nada sé. La respuesta está correcta, la D. Ahora vamos a hablar un poco sobre un tema de historia, de la filosofía. Esto fue escrito por Reality Study, Historia del Pensamiento Filosófico y Científico en el año 95, así, hace 29 años, imagínate. Y dice así, quiero que tú lo leas, que lo escuches. La virtud, todas y cada una de las virtudes, sabiduría, justicia, fortaleza, templanza, es ciencia, es conocimiento. Y el vicio, todos cada uno de los vicios. ¿Qué cosa es un vicio? La ignorancia. Entonces, para Sócrates, mira, esto es interesante. Para Sócrates es importante virtud. Y la virtud te trae sabiduría, justicia, templanza y fortaleza. Y todo esto se llama, para Sócrates, eso se llama ciencia. Pero hay un contraste. Ese contraste se llama vicio. ¿Y qué es el vicio? Son cada uno de los vicios que nosotros conocemos, hemos conocido y las que vamos a conocer. Pero el vicio se genera porque existe ignorancia, según Sócrates. ¿Y qué es la ignorancia? Es el desconocimiento de algo. Entonces, cuando yo actúo, según Sócrates, en justicia, en templanza, en sabiduría, eso es virtud. Porque la virtud
es conocimiento. Y por eso dice Sócrates lo siguiente: nadie peca voluntariamente y quien hace el mal lo hace por ignorancia del bien. Entonces, según Sócrates, para él, si vemos la maldad, según él, la gente peca o está mal porque no conoce del bien o nadie le ha hecho conocer el bien. Estas dos proposiciones resuman o hacen un resumen, disculpen, sobre el intelectualismo socrático. De acuerdo a lo que hemos visto en este contraste entre la virtud y el vicio, que son dos distintos y que entre ellas son opuestos, ¿qué es lo que a nosotros, de acuerdo al intelectualismo, qué resulta imposible hacer? ¿Distinguir lo bueno y lo malo? ¿Será eso? No, profe. Ya, muy bien. Hacer el bien de forma deliberadamente. Y cuando digo deliberadamente es que a mí, como persona, así de forma desmedida, siempre haga el bien. O conocer el bien y no realizarlo. Mira, o el último, actuar mal por ignorar el bien. Dice, de acuerdo al el intelectualismo socrático, resulta imposible qué cosa. La D, profe. Actuar mal por ignorar el bien. Mira, dice imposible, ¿ah? Porque Sócrates dice que la gente actúa mal porque ignora el bien. ¿Cuál sería? Que es imposible, según Sócrates. Para Sócrates, para él, dice, conociendo el bien y no realizarlo, eso es mucho más lamentable y condenable que el no conocerlo y no hacerlo. Mira, ahí está el contraste. Entonces, para Sócrates, Sócrates dice que conocer el bien y no realizarlo, eso es imposible. Porque el hacer eso dejarías de estar en un vicio, sino que tú conoces y haciéndolo, ya estarías tomando en cuenta aquí que no lo haces por ignorancia, sino por conocimiento. Entonces la respuesta sería aquí la 4, la C. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este tiempo tan interesante el poder tomar en cuenta? ¿Qué tal, jovencitos? Muy bien, entonces vamos a tener un tiempo para poder, este, voy a pasar la asistencia, jóvenes, y les voy a mandar el enlace. Ustedes entran en el enlace, pero por favor, primero voy a pasar la asistencia. Quiero que estén atentos. Cadillo se encuentra, me dicen presente. Cadillo está, Presente, profesor. ya. Kulki Cóndor, Presente, profesor. ya. Díaz Silva, Presente, profesor. ya, gracias. Ardilla Esquispe, Yamile, Espinosa Guamán, Fernández Matías, Jaira, Buenas noches, profesor presente. ya. Fuentes Espinosa Luis, Gonzalo Fabricio, José Miguel Grau, Keila George Hidalgo, Presente, profesor. gracias. Xiomara Rosa Guamán, Presente, profesor. ok. Lazo Carlos, Presente, profe. ya. Wilber Josué Mendoza, Grace Miñán, Giovanni Nauca,
Presente, profesor. Ya. Ronaldinho Pérez. Julio Ramos. Presente, profesor. Ah, ya, ok. Julio Ramos. Presente, profesor. Ya. Keila Román. Presente, profesor. Ya. Sandy Tarrillo. Rosemary Villanueva Lania. Hilda López. Buenas noches, profesor presente. Ya. Fiorella Pajuelo. Muy bien. Entonces, con toda la asistencia que tengo, vamos a empezar entonces nuestro examen. Ya, entonces voy a mandarles, ya está hecho la tarea. Tienen hasta las 10 de la noche para presentar el examen. Entonces, ustedes solamente me dicen, profesor, presenté el examen, no presenté, me avisan y solamente terminan su periodo, ¿no? Entonces, de retirarse, no hay ningún inconveniente al respecto. Ahí está. Pueden empezar su examen. Yo voy a estar acá en la sala, voy a apagar mi cámara por un tema de seguridad y el audio. Me avisan, por favor, para poder estar cuidándoles en cualquier duda que ustedes tengan. Gracias.